Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, ni más ni menos que una mujer de enorme y respetadísima trayectoria en la función pública, nacional e internacional. Hoy es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, la doctora Alicia Bárcena, a quien le damos la bienvenida otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias, no, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Trabajando en muchos temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y demás, que tienen que ver también con compromisos internacionales de México. Son como muchas pistas al mismo tiempo y este plan de reforestación. Sí, en realidad estamos ante un enorme desafío. Bueno, primero decir que en realidad es un honor estar trabajando con la primera mujer presidenta en México después de 200 años. Una mujer extraordinaria que realmente está tomando este tema del medio ambiente, yo diría, de cómo podemos avanzar en este tema con proyectos concretos. Y yo creo que eso es el gran desafío que tenemos frente a nosotros. Ella nos ha dado como tareas, yo diría, la restauración ambiental, y por eso estamos echando a andar un programa nacional de restauración ambiental que involucra varias cosas, involucra entre otras realmente poder remediar y restaurar algunas cuencas. Nos ha dado como tarea 3, que es el río Tula, el Lerma Santiago y el Atoyac, que además creo que es un desafío muy interesante porque involucra no solamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también a otras dependencias y a los gobiernos de los estados, que yo creo que eso es un temazo importantísimo. Entonces creo que en el caso del río Tula tenemos una maravillosa oportunidad y ahí además me ha encargado otra cosa importante que es la posibilidad de crear un parque industrial de economía circular. Okay. Y eso me parece que es un cambio de paradigma importantísimo en los terrenos que iban a ser destinados a la ampliación de la refinería de Tula. Entonces ahí la idea es hacer un parque de economía circular y llevándonos 2 ejemplos que ella desarrolló en la Ciudad de México, una planta de residuos orgánicos para producir carbón hidrotermal, o sea, con un mecanismo hidrotermal producir carbón y gasificación seca para producir energía. Entonces la idea es llevarnos, ver si podemos realmente hacer lo mismo en este terreno, que son 700 hectáreas, importantísimo, y después ver si podemos lograr otras experiencias de tratamientos de lodos o de plásticos, o sea, realmente cambiar la mentalidad y crear esta economía circular que yo creo que es muy importante. Aparte, yo creo, secretaria, que habiendo estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, conociendo también lo que sucede en el mundo, viendo estos avances que quizás no habían llegado a México, es una aportación gigantesca junto con lo que la presidenta hoy está proponiendo. También su aportación es muy importante viendo lo que sucede en el mundo, ¿no? Absolutamente. Nosotros en verdad estamos viendo que hay muchos avances en otros países en estos temas de economía circular, por ejemplo, bueno, Alemania, qué duda cabe. En Europa en general hay muchas experiencias. Europa además por tener el terreno reducido, ¿no? Ha logrado muchas soluciones de reciclamiento, de restauración. Entonces eso nos interesa mucho. Ella nos dio estas 3 tareas, el río Lerma, el río Tula y el río Atoyac, de saneamiento, muy importante. También estamos trabajando en el tema de la reforestación, porque ahí lo que nos interesa mucho es combatir la deforestación causada por la ganadería. Y ahí estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Agricultura para poderle poner un freno a la expansión de la frontera agropecuaria y también lograr que se reforesten estas zonas ganaderas, ganarle pues tierra o sea, que el bosque pueda tener más cabida en nuestro país, porque además el bosque, junto en las cuencas mismas, es un gran captador de agua, ¿no? Entonces, restauración, residuos, reforestación, son como los temas que queremos trabajar. A mí me llama mucho la atención este Programa Nacional de Restauración Ambiental, o sea, es muy ambicioso, abarca muchas áreas, y supongo que no es de corto plazo. No es de corto plazo, queremos elegir algunos lugares, ¿verdad?,
que podamos realmente alcanzar su restauración, como estos 3 ríos, ¿no? Que entran dentro de este esquema. También nos interesa mucho trabajar en el río Santiago, en el río Sonora, en el norte del país. O sea, la verdad es que la Semarnat es una institución con mucha capacidad técnica. Entonces ahí junto con Conavio, con AFOR, estamos haciendo un análisis de cuáles son las zonas que debemos restaurar. Yo creo que el país requiere restauración en el 40% de las zonas rurales y yo creo que ahí tenemos que trabajar. No vamos a poder restaurar todo. La doctora misma nos ha dicho no se puede hacer todo, tenemos que elegir, pero elegir zonas emblemáticas. Por ejemplo, un tema para mí de gran importancia es los manglares. El sistema de manglares en México tiene 11,000 kilómetros de costa. No todo es de manglares, pero los manglares son muy importantes porque permiten, te proveen de una barrera natural en caso de huracanes, etcétera. Y la biodiversidad. Exacto. Claro. Ahí además se genera la pesca, en realidad. Claro. Muchos de las larvas de camarón, de ostiones, crecen justamente en los manglares. Y además los manglares son grandes absorben carbono de manera muy importante. Entonces, manglares es otro de nuestros grandes. Creo que en este sexenio vamos a escuchar hablar mucho del medio ambiente, que quizás nos hacía falta, porque creo que falta un poco de educación ambiental en la sociedad, que también debemos de sumarnos a la Secretaría de Relaciones, a la Secretaría en la que ahora está, pero también con todos estos procesos de cuidar los ríos, de la deforestación, los residuos, creo que jugamos un papel muy importante. La sociedad es fundamental. Yo pienso que ya los niños, ya las nuevas generaciones y las niñas están cada vez más conscientes de que, digamos, verdaderamente debemos reciclar en el hogar, que tenemos que generar mecanismos de recolección de basura. Somos grandes generadores de basura. Esta ciudad produce 12,000 toneladas de basura diarias de los hogares, más 12,000 toneladas de desechos de la construcción que pueden ser reciclados, primero que nada podemos reducirlo. Yo creo que en verdad en nuestras casas tenemos que hacer un esfuerzo enorme ya para producir menos basura, para incluso nosotros mismos reusarla en nuestros hogares, y creo que eso ayudaría muchísimo, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país hoy día es el de rellenos sanitarios o tiraderos de basura, que la mayoría están a cielo abierto y ya no tienen capacidad para seguir recibiendo. Exactamente. Entonces, tenemos que reducirla para poder manejarla mejor. Pero para lograr esto hay que crear conciencia, hay que crear cultura. Y tampoco es un trabajo de corto plazo, pero se pueden sentar las bases, tanto para crear la cultura, que es fundamental, como para que a base de esa cultura ya generada se mantenga el esfuerzo más allá de esta administración y se logren los objetivos en el mediano y largo plazo. ¿Qué trabajo? Definitivamente, yo por eso acudo a ustedes, los medios de comunicación, ayúdennos, porque yo sí creo que conservar el agua que va a ser nuestro gran tema del futuro, el tema de la energía, ¿no? ¿Por qué tenemos que gastar tanta energía? Bajemos nosotros mismos nuestro consumo, la basura, qué temazo, ¿no? Y también proteger hasta donde podamos pues el medio ambiente. Yo creo que la tala ilegal es un tema que tenemos que luchar, la sociedad entera. Tenemos que convertirnos en una sociedad del cuidado del medio ambiente. Así es que espero que nos puedan ayudar. Y por eso el tema de rescatar estos ríos es primordial. Sí, es primordial y yo creo que podernos concentrar en estas 3 cuencas va a ser un gran tema, porque va a poder demostrar que sí se puede. Son temas antiguos, el Derma Santiago, imagínate, o el Tula, o el Atoyac, que son 3 grandes cuencas que si las logramos restaurar, creo que va a ser importantísimo. Y yo veo que la doctora Sheinbaum está muy comprometida con ello, y hablando de temas internacionales, también de esta transición hacia la energía renovable, que yo creo que es un gran tema. Viene la COP de biodiversidad esta semana y la próxima, donde México tiene un compromiso de alcanzar el 30% de áreas naturales protegidas marítimas, 30 terrestres al 2030. Entonces,
creo que podemos avanzar. Siento que es buen momento para estar en la Semarnat, ¿no? O sea, me parece que es un buen momento porque se le va a dar una importancia que quizás no se le había dado en años anteriores. Eso creo yo también, tengo mucha confianza en que la presidenta nos va a apoyar y la sociedad nos va a apoyar. ¿Cómo Porque vamos en ese esfuerzo de lograr estos objetivos de cara al 2030? de la protección, Sí. yo creo que muy bien. A ver, en el ámbito marítimo ya tenemos alrededor de 27% de áreas naturales protegidas. Ya muy cerca Es del muy objetivo, importante, sí. claro. Pues, Sillancán, por ejemplo, es un área 90%. protegida muy importante. Y en el área terrestre es donde tenemos que hacer más avances. Hemos de estar en el 13% Ok. más o menos. Entonces, creo que en medida que vayamos avanzando lo vamos a lograr. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de la Semarnat, está todos los días trabajando, también con las comunidades, porque hay áreas naturales protegidas que son voluntarias, que las comunidades ponen a la protección, al servicio de la protección. Y ahí lo que tenemos que lograr es una compensación, subsidios que se le puedan dar a las comunidades que están ayudándonos a proteger el bosque o el agua o los ríos. Las comunidades mismas saben la importancia que tiene el proteger su propio medio ambiente. Yo quiero volver un poco al tema de la conciencia. ¿Hay planeados programas, campañas para fomentar esa conciencia, sobre todo Por los niños, supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Va a haber una campaña muy fuerte del agua que la va a llevar adelante la Conagua, que es la cultura del agua en realidad. Y en la Semarnat tenemos el centro de capacitación que se llama Secadesu, que va a hacer un esfuerzo enorme, siguiendo lo que se ha venido haciendo también, pero realmente esto tiene que llegar a las escuelas. Sí. O sea, la verdad tenemos que llegar a toda la población, a escuelas, comunidades. Yo creo que otros grandes actores son los pueblos indígenas, los afrodescendientes, que también los afromexicanos, que nos pueden ayudar mucho porque los pueblos indígenas tienen una conciencia muy especial sobre el cuidado, naturaleza. sí, y por lo tanto los saberes, los sabores que un poco tenemos que rescatar. Pero qué importante también esto que decía, secretaria, de las comunidades, de hay que apoyar también a las comunidades para que lo sigan haciendo, ahora buscar ese subsidio, qué se les va a dar a estas comunidades para que evidentemente a ellos les importa mantener bien su lugar, pero necesitan el apoyo también de ustedes, ¿no? Claro, y por eso yo creo que programas como Sembrando Vida Ok. tiene que asociarse también a esta gran, yo diría, cruzada campaña de reforestar el país, de recuperar suelos, de limpiar el agua. Creo que Sembrando Vida es un gran programa social, por un lado, pero que le tenemos que aportar todo este componente ambiental. Ya lo tiene de alguna manera, pero ¿cómo lo podemos fortalecer para que la recuperación no sea solo de especies individuales, sino de ecosistemas, Ok. de sistemas completos para recuperar la integridad de los ecosistemas, que eso también es muy importante. ¿Cómo andamos de presupuesto? Ese es un poquito el problema, pero digamos, sí, yo creo que este es un sector pues que no ha tenido quizás esa evolución presupuestaria que nos gustaría, pero esperemos que para estos proyectos haya el presupuesto. La doctora tiene un gran compromiso, por ejemplo, con estas 3 cuencas, así es que creo que ese presupuesto va a estar presente. En las áreas naturales protegidas, incluso también tenemos en algunos casos fondos, el Fondo Forestal, por ejemplo, en donde cuando se piden algunos permisos o, en fin, Ok. tenemos ese fondo para poder apoyar a las comunidades. También hay un fondo de reparación que se construye a partir de las multas. Entonces, hay mecanismos, ¿no? Y la responsabilidad de la iniciativa privada. Bueno, ahí yo le veo una gran oportunidad a México para que la iniciativa privada apoye. Yo veo que hay muchas empresas que ya están haciendo mucho, Ajá. por ejemplo, en el reciclaje de plástico, ¿no? La mayor planta de reciclaje de PET está en Hidalgo, por ejemplo, es privada. Hay muchas empresas que ya están trabajando en la circularidad, ¿no? Nos reunimos hace poco con algunas de ellas, nos mostraron ejemplos muy concretos de lo que están haciendo Walmart, FEMSA, o sea, empresas, por ejemplo, Nissan, ayer tuvimos una reunión muy buena con Nissan, que nos mostró lo que están haciendo en Aguascalientes para captar lluvia, para reciclar el agua, o sea, Mayor realmente compromiso de las sí, empresas. sí lo siento, y también porque ellas tienen que reportar internacionalmente y por lo tanto les conviene Claro. tener un buen desempeño ambiental.
Entonces sí creo que, no todas las empresas, pero sí hay, yo diría, un conjunto de empresas que ya están haciendo cosas muy concretas para... Habrá otras que tendrán que sumarse. Así es. ¿no? A mí me Sí, encanta sí, la sí. transición, la verdad es que me parece que con todo el conocimiento que trae secretaria de todos estos lugares en donde estuvo y la gente que conoció y ahora llevarlo a un tema tan importante para todas y para todos, creo que será pues, de enorme utilidad lo que nos va a aportar. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias a ustedes por el interés. Espero que nos puedan ayudar a crear esa conciencia. Díganos cómo, nosotros Exacto. entramos. Bueno, pues así lo haremos para que en cada tema podamos tener realmente una gran campaña invitando a la sociedad a apoyar Pues aquí esta está. causa. Secretaria, gracias por Muchas haber estado aquí. gracias a ustedes. Gracias. Tenemos Muchas pausa y gracias. regresamos.